Bueno, entonces, como les estaba indicando, vamos a iniciar un nuevo tema que corresponde a proteínas. Como ya sabemos, las proteínas son moléculas muy importantes dentro de nuestro organismo. Estas proteínas se encuentran formadas por la unidad funcional y estructural que se conoce con el nombre de aminoácidos. Ya habíamos visto que estos aminoácidos, a través de la formación de enlaces del tipo enlaces peptídicos, son capaces de unirse un aminoácido a otro aminoácido para formar cadenas, primero peptídicas, luego polipeptídicas y finalmente cadenas proteicas. Estas cadenas proteicas, formadas por la unión de aminoácidos, se encuentran genéticamente predeterminadas. Es decir, ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de péptidos, que cada triplete de bases nitrogenadas forman un aminoácido específico. Pero también habíamos visto que diferentes tipos de tripletes, esto lo vamos a repetir cuando hablemos de moléculas informacionales, son capaces de formar diferentes tipos de tripletes son capaces de formar el mismo aminoácido. Por lo tanto, no es un solo triplete el que forma un aminoácido, sino varios tripletes de bases nitrogenadas son capaces de formar el mismo aminoácido. Las proteínas son polímeros, es decir, que son moléculas muy grandes, formadas por la unión de 60 a miles de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos va a proporcionarle a la proteína características especiales, tanto debido a su composición como a la secuencia en la cual se van a ir ensamblando los aminoácidos. En la imagen podemos ver una estructura proteica. Esta corresponde a una proteína. Por ahora no nos interesa qué tipo de proteína es, simplemente indicarles que se trata de una estructura proteica y que en esta estructura proteica podemos ver diferentes características que las vamos a ver enseguida. Por ejemplo, aquí tenemos una línea, simplemente una línea. Esto corresponde a la secuencia de aminoácidos que representa una estructura primaria. Esta estructura primaria puede enroscarse sobre sí mismo, formando estructuras mucho más grandes, estructuras secundarias en alfa hélice, estructuras secundarias en hoja plegada beta, estructuras terciarias, que sería ya como una pelotita, como un ovillito de proteína, y finalmente la unión de varias de estas proteínas para que formen una estructura cuaternaria. ¿Qué funciones cumplen las proteínas? Las proteínas tienen varias funciones, muchas funciones. Posiblemente una de las principales es la actividad enzimática. Son tan importantes las proteínas en esta función de actividad enzimática que tenemos todo un tema para hablar de las enzimas. Y las enzimas tienen mucha importancia debido a que son fundamentales para el diagnóstico clínico. Así, por ejemplo, tenemos amilasas, tenemos lipasas, tenemos fosfatasas ácidas, fosfatasas alcalinas, gamma-glutamiltransferasas. Todas estas son enzimas, pero que tienen una estructura básica, que es una estructura proteica. Otra función importante está en el transporte de sustancias. Un ejemplo típico y común de la transportadora es la
hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína formada por dos cadenas, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y cada una de estas cadenas es capaz de transportar una molécula de oxígeno. Entonces, también son importantes para el transporte de sustancias. Habíamos hablado también de las hormonas. Muchas hormonas no solamente son polipeptídicas, sino también tienen una estructura proteica. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas, 5 tipos de inmunoglobulinas, ya las habíamos identificado en la anterior clase con el mnemotécnico GAMDE. Entonces tenemos a las inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas E, inmunoglobulinas D e inmunoglobulinas E. Anticuerpos que tienen también estructura proteica. Por último, otra función importante es la estructural. Muchas proteínas, ejemplo, actina, miosina, tropomiosina, colágeno, todas estas son proteínas que van a formar estructuras. Ya saben ustedes que la actina, miosina, troponinas y tropomiosinas forman parte del tejido muscular esquelético. Entonces, son muy importantes como moléculas estructurales. Las proteínas simples o lopinas son proteínas que se encuentran conformadas únicamente por aminoácidos. Esa es la característica principal. En su estructura solamente hay aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos. Mientras que el segundo grupo corresponde a las proteínas de las anteriores. ¿Se diferencian en qué? Aquí tenemos la estructura proteica a la cual se une una estructura no proteica. En este caso concreto, tenemos la estructura glúcida, es decir, que es una proteína conjugada, es una glucoproteína. Aquí también tenemos una segunda compuesta o conjugada, se llaman lipoproteínas, se encuentran formadas por gran cantidad de lípidos, fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, y aquí tenemos las estructuras proteicas en menor cantidad y que en este caso específico reciben el nombre de apoproteínas. Y aquí tenemos una tercera proteína muy conocida ya por ustedes, es la hemoglobina. También es una molécula, es una proteína está formada por pero ¿dónde está la característica que la convierte en molécula conjugada? En la presencia del grupo hemo. Entonces, este grupo hemo es el que le confiere a la estructura proteica la característica de ser una proteína compuesta o una proteína conjugada. Ustedes saben que cada una de las cadenas proteicas está unida a un grupo hemo. Y cada grupo hemo es capaz de transportarnos una molécula de oxígeno. De acuerdo a su conformación, las proteínas se clasifican en fibrosas y proteínas globulares. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las proteínas fibrosas, como su nombre indica, van a formar fibras, es decir, filamentos. Estas proteínas fibrosas,
proteínas estructurales, es decir, que van a formar estructuras. La unión de estas fibras, por ejemplo, tejido muscular. Las proteínas globulares van a formar pequeños glóbulos y estas proteínas globulares más bien tienen una función transportadora. La albúmina, la hemoglobina son proteínas globulares y son capaces de transportarnos a través de la sangre, de la circulación sanguínea, son capaces de transportarnos moléculas que no podrían viajar libres porque, por ejemplo, son insolubles en agua. Sucede transportada por la molécula albúmina. Entonces, aquí tenemos, de acuerdo a la conformación de las proteínas, se dividen en proteínas fibrosas y proteínas globulares. ¿Cómo se forman superiores? Las estructuras superiores se forman en primer lugar. La estructura básica se forma por la conformación de un enlace peptídico. Y ya sabemos que el enlace peptídico es un enlace que se produce por la unión del hidrógeno del grupo carboxilo. En realidad, el grupo carboxilo propone amino que cede un hidrógeno. Entonces, se produce la acción de una molécula de agua. Se libera Entonces, esta es el primer y el más importante de los enlaces que van a formar parte de las estructuras proteicas. Una cadena lineal se forma por la unión de estos aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Otro enlace importante es el enlace que se produce por puente de azufre. Este enlace se llama enlace disulfuro. Es decir, que hay ciertos aminoácidos que en su cadena presentan azufre y este azufre se une a otro aminoácido que también presenta azufre. Entonces, el enlace que se forma es un enlace disulfuro. Otro enlace que conocemos es el enlace por puente de hidrógeno. Es la característica principal de la molécula de agua, la que le va a proporcionar sus funciones biológicas principalmente. En las proteínas también se pueden formar enlaces por puente de hidrógeno. Es un enlace débil porque realmente no hay un enlace, simplemente es un acercamiento que se produce entre los dos pares de electrones no combinados del oxígeno y la estructura del hidrógeno. El hidrógeno tiene una carga eléctrica positiva, por lo tanto, polos opuestos se atraen y se va a formar un pequeño enlace débil que recibe el nombre de y finalmente tenemos el enlace covalente. De todos estos enlaces, tal vez el enlace covalente es el más fuerte de todos ellos. ¿Por qué? Porque en el enlace covalente se va a producir la coparticipación, comparten pares de electrones. Entonces tenemos aquí un átomo número 1, tenemos un átomo número 2 y el enlace se produce porque el átomo número 1 comparte un electrón y el átomo número 2 comparte un segundo electrón. Entonces,
esa es la característica de los enlaces covalentes. No hay mucho problema, solamente es para que ustedes recuerden cuáles son las características de este tipo de enlaces. En el examen yo no les voy a preguntar en qué se caracteriza el enlace o por qué se caracteriza el enlace disulfuro, ¿no? Eso, como médicos, ustedes por cultura general deben saber que existen estos tipos de enlaces químicos, pero en la vida diaria poco o nada los van a utilizar. Bueno, de acuerdo a estos enlaces, se van a formar las estructuras proteicas superiores. Lo primero que debemos tener claro es que todas, absolutamente todas las proteínas tienen una estructura primaria. Y esta estructura primaria no es nada más que la cadena proteica, formada por la unión de aminoácidos por enlaces peptídicos. Esta recibe el nombre de estructura primaria. Y como dice la imagen, simplemente es la secuencia de aminoácidos genéticamente predeterminados. Esta estructura primaria sería una estructura demasiado grande, por un lado, y rígida. Por eso es que las proteínas se pliegan sobre sí mismas o unidas a otras proteínas para formar estructuras superiores. Así tenemos, por ejemplo, las estructuras secundarias, y digo las porque son dos las estructuras secundarias. En la imagen solamente está una de ellas que recibe el nombre de estructura secundaria en alfa hélice. Quiere decir que esta cadena proteica se ha enroscado sobre sí misma para formarnos un espiral. Tomen en cuenta o imagínense el espiral de los cuadernos. Esa sería una estructura en alfa hélice, el espiral de los cuadernos. Pero esta estructura secundaria tiene un segundo representante. Y este segundo representante recibe el nombre de hoja plegada beta. ¿Qué característica tiene esta? Que se van a unir las proteínas, puede ser la misma proteína o pueden ser diferentes proteínas, de manera paralela. Puede ser esta proteína una sola cadena que viene, da la vuelta, forma esa estructura, da la vuelta, ¿sí? Entonces puede ser una estructura así, en en hoja plegada beta, o pueden ser diferentes moléculas, diferentes cadenas proteicas que también nos van a formar la hoja plegada beta. Entonces son dos estructuras secundarias, alfa hélice y hoja plegada beta. ¿Cómo se mantienen estas estructuras? Porque se van a formar entre las cadenas laterales de los aminoácidos estos tipos de enlaces, ya sean enlaces disulfuro, enlaces por puente de hidrógeno o enlaces covalentes, que van a permitir que la cadena se mantenga con esta estructura, que forme este espiral. Una vez que se han formado las estructuras secundarias, estas moléculas pueden formarnos estructuras mucho más grandes, que reciben el nombre de estructuras terciarias. Entonces se van a formar las estructuras terciarias. ¿Cómo es esta estructura terciaria? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una alfa hélice, es decir, que está formada esta cadena por una estructura primaria
una estructura secundaria en alfa hélice, pero todavía es una molécula demasiado grande. Entonces, se enrolla sobre sí misma como si fuera un ovillito de lana y nos va a formar una pelotita. ¿Es un péptido o es una cadena proteica individual? ¿Sí? Que se ha doblado sobre sí misma, como si estuviera formándonos un ovillito de lana. Esta es la estructura terciaria. Y finalmente tenemos la estructura cuaternaria, que no es otra cosa que la unión de dos o más estructuras terciarias. Esta es molécula con estructura cuaternaria, ustedes la conocen perfectamente, se trata de la hemoglobina. Entonces, esta sería una cadena, puede ser una cadena alfa o puede ser una cadena beta con estructura terciaria. Aquí tenemos el grupo hemo y que se va a unir a otra cadena alfa y a dos cadenas beta y nos van a formar una estructura mucho más grande que recibe el nombre de estructura cuaternaria. Entonces, específicamente, vuelvo a repetir, esta es la estructura de la hemoglobina. Bueno, ¿cómo se forman estas estructuras? Estas estructuras se forman a través de un proceso que recibe el nombre de plegamiento de las cadenas. Y este plegamiento de las cadenas proteicas se realiza por acción de unas proteínas intracelulares que reciben el nombre de proteínas chaperonas, pero que en alguna otra literatura se las conoce también con el nombre de moléculas o proteínas chaperoninas. Entonces, cualquiera de los dos nombres es correcto. Son proteínas chaperonas o simplemente chaperoninas. ¿Qué hacen estas moléculas chaperonas? Estas moléculas chaperonas lo que hacen es ir captando la cadena proteica que se va formando y le proporcionan a esta cadena proteica un ambiente protegido, evitando que la cadena se enrede. Estamos hablando de una cadena proteica formada por miles de aminoácidos, miles. Entonces, como si fuera ¿cómo se llama? Una madeja de lana, ¿sí? Entonces, si nosotros la dejamos así simplemente, la madeja de lana puede enredarse si es que no está formando un ovillo. Entonces, estas proteínas chaperoninas lo que hacen es introducir, entra la cadena dentro de la proteína y comienzan a formarse estos enlaces. Dependiendo, pueden ser enlaces disulfuro, enlaces por puente de hidrógeno, enlaces covalentes y finalmente se forman las estructuras secundarias y las estructuras terciarias. ¿Por qué no se forman las cuaternarias? Porque la cuaternaria es la unión de dos o más estructuras terciarias. Ya están formadas las pelotitas, los globitos de proteínas y lo único que falta es unirse una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, dependiendo de qué molécula proteica es la que vayamos a formar. Entonces, esta es la función que cumplen las proteínas chaperonas o chaperoninas. Como dice la imagen, ayudan en el plegamiento correcto de la cadena en crecimiento, suministrando un ambiente protegido, evitando que se enreden o que se produzcan
no quieren utilizar la palabra interacciones. Enlaces improductivos o enlaces equivocados. Entonces, esa es la función de las proteínas chaperoninas. ¿Alguien tiene? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver justamente las alteraciones en el plegamiento de las cadenas. Cuando no se produce un plegamiento adecuado, se van a producir, obviamente, cadenas proteicas mal plegadas. Y estas proteínas mal plegadas pueden ser contagiosas. ¿Qué es lo que sucede? Estas proteínas mal plegadas van a producir o pueden producir mejor un tipo inusual de neurodegeneración. Es decir, que se va a producir una degeneración a nivel del sistema nervioso central. Y se van a formar agregados de proteínas que se llaman priónicas. Fisiológicamente, a nivel del sistema nervioso central, existen estas proteínas priónicas. Pero estas proteínas priónicas tienen una estructura normal, como la que vemos aquí. Esta es una estructura priónica normal y se llama proteína priónica C. Es una proteína priónica normal. Enseguida vamos a ver qué características tiene. Estas proteínas priónicas normales pueden sufrir una alteración. Vuelvo a repetir, son abundantes a nivel del sistema nervioso central y pueden provocar una alteración a nivel de la estructura de esta proteína priónica normal. Vamos a acercar un poco la imagen para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre una proteína priónica normal, que sería esta. Fíjense, esta proteína priónica normal está formada por una estructura en alfa hélice. El 42% de los aminoácidos están en esta forma. Tiene un 3% de aminoácidos en hoja plegada beta y el resto es simplemente estructura primaria. Entonces, 42 más 3 tendríamos un 45% de plegamiento y tendríamos un 55% de estructura primaria. ¿Qué pasa cuando se pliega mal? Entonces, este plegamiento equivocado va a provocar que la proteína se pliegue de diferente forma. Y vamos a tener, por ejemplo, un 43% de hoja plegada beta, a diferencia de la normal que solamente tenía un 3% de hoja plegada beta. Entonces, esto va a provocar una alteración en la estructura de la proteína. Y con relación a la alfa hélice, de lo que teníamos en la cadena normal, un 42% de alfa hélice, pues ahora tenemos solamente un 30% de alfa hélice. Entonces se forma una proteína anómala que recibe el nombre de proteína priónica SC. La normal es proteína priónica C, nada más. En cambio, esta recibe el nombre de proteína priónica SC.
por qué? ¿De dónde sale esta SC? Pues resulta que en el año 1980, por ejemplo, se produjo una enfermedad en los seres humanos. Vamos a ver de dónde sale. Las ovejas tienen también especies. Y estas ovejas de la especie que se llama Scarapie son ovejas que tienen, que contraen una enfermedad en la cual se va a producir justamente la conversión de la proteína priónica normal en proteína priónica anormal. Esta enfermedad en las ovejas se conoce con el nombre de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, esta enfermedad es típica de las ovejas de la especie Scrapie. De priónica anormal sea una proteína SC. ¿Por qué? Porque proviene de las dos primeras letras de la palabra Scrapie. Entonces, de ahí viene el nombre de proteína priónica SC. Ahora, en 1980, el ganado bovino, principalmente en Gran Bretaña, fue alimentado con pienso de oveja, es decir, con alimento balanceado, elaborado a través de la carne y de los huesos mal cocidos de ovejas del tipo Scrapie. Y estas ovejas tienen, ya les había dicho, esta enfermedad. Entonces, al alimentarse el ganado bovino con el pienso de ovejas mal cocido, produjo que muchas vacas, mucha cantidad del ganado bovino, desarrolle una enfermedad muy parecida a esta enfermedad de las ovejas. Ahora, en primer lugar, en primera instancia, no se dieron cuenta que estas vacas estaban enfermas. Entonces, se sacrificaron a las vacas, se vendió su carne y también se observó la patología en los seres humanos. El ingreso de una sola proteína mal formada al organismo de estas vacas, del ganado bovino o del ser humano, produce, por eso les digo, las proteínas mal plegadas pueden ser contagiosas. Producen la síntesis de estas proteínas priónicas mal formadas. Estas proteínas priónicas SC mal formadas, al unirse a las neuronas, pueden provocar la muerte. Por eso es importante. Esta enfermedad que fue descubierta en Gran Bretaña provocó lo que se conoce actualmente con la enfermedad de las vacas locas. Si es que alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella, no es otra cosa que el mal plegamiento de la proteína priónica. Entre 1986 y más o menos el año 2014, 2015, ha provocado la muerte de más de 170 personas, ¿sí? Solamente en Gran Bretaña y otro tanto en los países vecinos. Esta es una enfermedad que se la conoce con el nombre de enfermedad de las vacas locas. Actualmente se han ido disminuyendo el número de muertes debido a que hay mucho control en el alimento balanceado con el que se alimentan, valga la redundancia, al ganado,
que va a ser utilizado para el consumo humano. Entonces, esta enfermedad es simplemente como consecuencia de una alteración en el plegamiento de las cadenas. No se pliegan correctamente, sino que hay una equivocación en el plegamiento de las cadenas. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver ahora otra parte importante que corresponde a la desnaturalización de las proteínas. ¿A qué se refiere la desnaturalización de las proteínas? Se refiere a la pérdida que va a tener la estructura proteica de sus, valga la redundancia, estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. Es decir, que la proteína se va a quedar solamente con la estructura primaria. El resto de los enlaces químicos se rompe. Estas estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria van a formar lo que se conoce como estructura nativa. Entonces, la desnaturalización de las proteínas produce la pérdida de la estructura nativa. ¿Y por qué es importante hablar de la desnaturalización de las proteínas? Porque si bien la desnaturalización de las proteínas es importante en la alimentación, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? Es más fácil digerir un huevo crudo o un huevo cocido. Es más fácil digerir un trozo de carne cruda o un trozo de carne cocida. Obviamente, la cocción de los alimentos hace que estos alimentos sean de más fácil digestión. Y esta cocción de los alimentos está provocando la desnaturalización de las proteínas. Entonces, lo que se va a producir es la pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es el problema? Al perderse las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, se pierde la actividad biológica. Es decir, que si nosotros ponemos a incubar este huevo crudo, posiblemente tengamos un pollito. Pero si nosotros ponemos a incubar este huevo cocido, este huevo frito, jamás vamos a tener un pollito. ¿Por qué? Porque se ha perdido la actividad biológica. Esta proteína ya no va a servir de alimento para que el pollito crezca, para que el pollito pueda vivir. Entonces, ese es el problema de la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué puede provocar la desnaturalización de las proteínas? La elevación de la temperatura. Y si hablamos del ser humano, la temperatura en nuestro cuerpo está entre 36 y 37 grados centígrados, dependiendo si es temperatura axilar o es temperatura bucal. Entonces, 36 a 37 grados centígrados. ¿Qué pasa si la temperatura sube 6 grados centígrados o más, obviamente? Estamos hablando que de 37 va a llegar a 42. Una elevación, una temperatura de 42 grados centígrados en el organismo humano puede ser fatal. Por eso es que nosotros en las películas, ustedes todavía creo que no han ido al hospital, ¿sí? Cuando llega un paciente con una temperatura de 40 grados centígrados, ni siquiera ha llegado a los 42, lo que hacen es ponerle mantas frías, mantas congeladas
aparte de darle el antipirético, lo que hacen es ponerle una manta helada, congelada. ¿Para qué? Para que disminuya la temperatura corporal. Porque si la temperatura sigue subiendo, el paciente puede fallecer. ¿Y por qué fallece? Porque esta elevación de la temperatura puede provocar la desnaturalización de las proteínas. Y si las proteínas se desnaturalizan, pierden su actividad biológica. Y si es la hemoglobina la que se ha desnaturalizado, pues no va a ser capaz de transportarnos oxígeno. Y si no transporta oxígeno, pues resulta que el paciente se muere. Por eso es que la elevación de la temperatura corporal puede ser fatal por desnaturalización de las proteínas. ¿Qué más puede producir desnaturalización de las proteínas? La alteración del pH sanguíneo. Una elevación principalmente a nivel de los hidrógenos, es decir, que el pH baje. El pH sanguíneo se vuelve ácido, va a provocar una desorganización no covalente de estos enlaces químicos. Entonces, estos enlaces químicos se van a formar en otro lugar o se van a romper. Y si los enlaces se rompen, obviamente estaríamos perdiendo la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de estas proteínas. Y por lo tanto, también se alteraría la actividad biológica. Y por último, la intoxicación por iones pesados. Cuando hemos hablado de los aminoácidos, habíamos dicho que el aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces, ¿qué sucede? Que este grupo carboxilo, en vez de unirse al siguiente aminoácido, puede unirse, qué sé yo, al plomo, mejor con texto, que es un ion pesado. Entonces, en vez de unirse al siguiente aminoácido, se va a unir al plomo. Y obviamente, al unirse al plomo, ya no va a poder continuar la formación de la proteína. Pero este carboxilo también puede estar en cadena lateral o puede haber un sulfidrilo. El sulfidrilo, por si acaso, el radical sulfidrilo es un radical SH. Ese es el radical sulfidrilo. Azufre e hidrógeno. Entonces, este hidrógeno puede ser sustituido por plomo. Y este hidrógeno, o mejor dicho, este plomo ya no me puede formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, se desmorona la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. Y si se desmorona la estructura, pierde actividad. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué es importante hablar de la desnaturalización de las proteínas? Porque también existe, aparte de las que acabamos de indicar, existen ciertas enfermedades como consecuencia de que el organismo se vuelve incapaz de eliminar a estas proteínas desnaturalizadas. Fisiológicamente, las proteínas envejecen. Todas las proteínas envejecen. Eso vamos a ver cuando hablemos del metabolismo de las proteínas. Pero una vez que esta proteína envejece, es eliminada por enzimas que se llaman proteasas. Entonces, estas proteasas, ya sabemos que las asas cortan. Entonces, van a cortar
los enlaces peptídicos de estas proteínas desnaturalizadas y van a ser eliminadas estas proteínas de las células. Pero, ¿qué sucede cuando hay una elevada pérdida de la conformación nativa? Cuando se forma gran cantidad de proteínas desnaturalizadas. O también, ¿qué sucede con las proteínas mal plegadas? Como en el anterior caso. Estas proteínas mal plegadas deberían ser eliminadas por las proteasas. Pero cuando están en exceso, no alcanzan las proteasas para poder eliminarlas. Entonces, estas proteínas desnaturalizadas o mal plegadas se van a organizar y se organizan en fibrillas. Y estas fibrillas son muy difíciles de degradar. Esta organización en forma de fibrillas recibe el nombre de amiloides. Entonces se van a formar amiloides. Estos amiloides no son muy tóxicos, simplemente es un acúmulo. Aquí tenemos un acúmulo, amarillito es un amiloide. Aquí tenemos. Se van a acumular estos amiloides. Este es el amiloide. Se va a acumular en el citoplasma, en el espacio citoplasmático o fuera de las células. Entonces, estos amiloides se localizan, se acumulan en espacios extracelulares. ¿Y qué es lo que va a provocar este acúmulo? Fíjense, no es muy tóxico y tampoco estimula el sistema inmunológico, lo que quiere decir que no vamos a tener anticuerpos contra estas proteínas. No hay anticuerpos. Pero ¿cuál es el problema? Que si aumentan la cantidad de estas placas amiloides, también se llaman así, placas amiloides, sobre todo a nivel de las neuronas. Aquí tenemos una neurona normal, mientras que aquí tenemos una neurona rodeada por amiloides. Entonces, este acúmulo de amiloides pueden provocar alrededor de 20 enfermedades diferentes por acúmulo de amiloides. Estos amiloides pueden formarse, pueden aparecer en el corazón y se llama amiloidosis cardíaca. Pueden aparecer estos amiloides a nivel de las articulaciones y van a provocar una artritis súper dolorosa, ¿sí? Muy dolorosa, más dolorosa que la artritis reumatoide normal, ¿sí? Pero posiblemente la enfermedad que más se está estudiando en este momento es la enfermedad de Alzheimer. Es como consecuencia de la formación de estas placas amiloides, específicamente a nivel de las neuronas, se llaman placas seniles formadas por un beta amiloide que se produce por la degeneración de la proteína que se llama proteína tau. Entonces, esta proteína tau se desnaturaliza y forma este beta amiloide. Y como consecuencia de ello, el paciente va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es una explicación muy sencilla sin entrar en mayor parte clínica. Vamos a ver ahora rápidamente cuál es el papel
biológico de las proteínas. Las proteínas posiblemente son los componentes más abundantes en los tejidos. Muchas tienen funciones enzimáticas, hay un tema específico en el que vamos a hablar de las enzimas, y otras tienen diferentes funciones. Vamos a ver alguna de ellas. Vamos a comenzar con las espectrinas. Las espectrinas son proteínas que van a formar parte de la membrana eritrocitaria, es decir, que son proteínas se me ha ido el nombre, globulares, y las otras son estructurales. Van a formar proteínas estructurales. Y como habíamos visto, las proteínas estructurales tienen una forma lineal, no son globulares. ¿Sí? Eso habíamos visto. Aquí para que recordemos, aquí está, son proteínas fibrosas. ¿Sí? En forma de fibras, no son proteínas globulares. Entonces son proteínas estructurales. Esas son las espectrinas. Ustedes saben que los eritrocitos viajan juntamente con la circulación sanguínea y tienen una vida media de alrededor de 120 días. En estos 120 días, aproximadamente, el eritrocito ha recorrido 480 kilómetros. Poquito, ¿no? En 120 días. El eritrocito recorre 480 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa? Estas espectrinas van a formar, están formadas por dos cadenas, una cadena beta, que sería esta roja, y una cadena alfa, que sería esta amarilla. Y van a formar una malla en la pared interna del eritrocito. Y esta malla es la que va a proporcionarle al eritrocito la forma de disco bicóncavo. Y esta forma de disco bicóncavo, ustedes saben que es muy importante para que cuando el eritrocito llegue a pequeños capilares, pueda deformarse, pueda doblarse y atravesar por estos pequeños capilares. Ahora, ¿qué sucede si hay una falla en la estructura de la cadena beta, por ejemplo? Cuando falla la estructura de la cadena beta, entonces el eritrocito cambia su forma y la forma más fácil de adoptar sería una forma de esfera y se va a producir la esferocitosis hereditaria por un defecto de la beta espectrina. ¿Sí? Hay un defecto en la estructura de la beta espectrina. Entonces, si la beta espectrina no se une a la membrana, esta membrana va a adoptar, no va a tener la forma de disco bicóncavo, va a adoptar una forma esférica y como consecuencia de esta forma esférica, el glóbulo rojo no va a ser capaz de doblarse cuando atraviese pequeños capilares y se rompe. El eritrocito se lisa, se rompe, se va a producir una hemólisis intravascular. El eritrocito se rompe dentro de los vasos sanguíneos. La otra alteración puede producirse a nivel de la cadena alfa, la amarilla. En este caso, no se van a formar eritrocitos esféricos, sino que más bien se van a formar eritrocitos elípticos y vamos a tener la eliptocitosis hereditaria.
Entonces, hay una mutación genética a nivel de la alfa-espectrina. Entonces, estas son las espectrinas. Forman una malla en la pared, en la membrana celular del eritrocito, que permite que el eritrocito adopte una forma de disco bicóncavo. Si falla una de ellas, la cadena beta, se producen eritrocitos esféricos. Si falla la cadena alfa, se producen eritrocitos elípticos. ¿Está claro?